Difícil escenario, sobre todo, repito, a nivel internacional, aunque también tiene su propia dosis a nivel nacional, ¿no? Por las declaraciones hechas este fin de semana por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en relación a qué hacer también con México y la situación que enfrenta el gobierno de México de cara a la actividad delictiva del narcotráfico, ¿no? Sí, no habrá excepciones en el sentido de que muchas personas esta temporada lo utilizan para ponerse al corriente en sus series favoritas de ciencia ficción, claro, de documentales y demás. Y el propio Donald Trump hacía ver como si él dijera que se sentía viendo una película de acción mientras se desarrollaba el operativo en tiempo real durante la madrugada para esta incursión militar en Venezuela. Sí. Pero la realidad es que ya la realidad está superando a la ficción. Seguramente veremos documentales, películas, series y demás de lo que sucedió en Venezuela, pero las declaraciones de Donald Trump están siendo guía y están atiborrando la agenda noticiosa a nivel internacional, y yo me atrevería a decir a nivel mundial. Cualquier audio, cualquier entrevista, cualquier chacaleo en el avión Air Force One, el avión presidencial de Estados Unidos, es lo que está dominando la agenda noticiosa, ¿no? Sí, sobre todo, repito, Gustavo, por la situación que se ha venido presentando en las últimas horas en relación, no únicamente las declaraciones vertidas sobre la presidenta de México, sino también con Colombia, ¿no? Se encienden focos rojos, como decían, en el continente americano. Y Marco Rubio tampoco está dejando de lado la posibilidad también ahí de volver a refrendar la agenda en contra del régimen cubano, ¿no? De poner en extrema tensión y en extrema alerta a los liderazgos del gobierno de Cuba. Entonces, efectivamente, se citan reiteradamente, y los propios reporteros que cubren la fuente presidencial de Estados Unidos, que son los favoritos de Donald Trump de cadenas conservadoras y ultraconservadoras, pues están refrendando y tratando de nuevamente de incidir en la pregunta: oiga, esto es un mensaje para Gustavo Petro de Colombia, presidente; oiga, esto es un mensaje para Claudia Sheinbaum en México; oiga, este es un mensaje para el régimen cubano. Y están insistentes, y Donald Trump pues como de manera relajada, como si estuviera en un programa de televisión, esquivando, insinuando, volviendo a insinuar, diciendo pues yo estaría de acuerdo que eso sucediera, no me parece mala idea. Ni siquiera está negando las posibilidades. Ni siquiera, exactamente, es que ni siquiera está justamente negando la posibilidad de que esto pueda ser una realidad. Y la verdad es que, repito, el escenario es muy complejo, hay mucho ruido en las redes sociales, justamente tú y yo lo comentábamos desde el sábado en la mañana, hay muchísima actividad, por un lado la gente que apoya, incluso, aunque usted no lo crea, que apoya la dictadura militar de Nicolás Maduro, y bueno, obviamente por el otro, decenas, millones, cientos, miles de refugiados venezolanos en todo el mundo, no únicamente en estas latitudes, no únicamente en el continente americano. La verdad es que también en Europa hay un nutrido grupo de venezolanos que obviamente emigró por las condiciones en las que se encuentra Venezuela a partir de que inició la dictadura desde el gobierno de Hugo Chávez, y hemos escuchado todo el fin de semana decenas, cientos de testimonios de personas que están prácticamente viviendo en el exilio. Y afortunadamente no predomina una sola opinión en redes sociales. Sin duda es aplastante los retuiteos que a lo mejor Elon Musk da a algunas publicaciones relacionadas con el tema, pero se encuentra una diversidad de opiniones, ¿no? Ahorita, a diferencia de otros momentos, no ha habido esta crítica que recordarás que hubo en la pandemia sobre la falsa información, sobre la censura, sobre el riesgo que había de fake news, ¿no? Y partiendo del hecho de que la fotografía que circuló durante los primeros minutos de la incursión militar en Venezuela, pues era una fotografía creada por inteligencia artificial, ¿no? Así es. Donde alguien en alguna plataforma, ya sea Grok o ChatGPT, decidió crear una imagen de un televisor ahí medio descuadrado, como si hubiera sido tomado de madrugada, donde se veía a Nicolás Maduro escoltado por dos militares, por dos militares, claro, con un avión ejecutivo militar de fondo, pero resulta ser que esa fotografía nunca existió.
Y circuló durante los primeros días de la mañana millones, si no es que decenas de millones de veces en redes sociales. Pero tampoco hubo una censura automática de plataformas, en este caso como X, lo cual está significando que está teniendo efecto estos algoritmos que se han creado para evitar la saturación de bots y esta comentocracia que se genera alrededor de algunas publicaciones, ¿no? Para verificar las fuentes. Gustavo, ¿tú cómo te enteraste de lo que había ocurrido? ¿Te enteraste desde la noche antes, prácticamente en vivo, o tuviste o te sorprendió la noticia al despertar? La realidad es que pues me sorprendió al despertar. Soy de las personas que apagan los teléfonos y todos los dispositivos hasta las primeras horas de la mañana. Entonces, en la primera ida al baño, en la mañana fue ahí cuando... lo mismo, fue cuando me enteré. Pero esto fue, pues, varias horas después, ¿no? Varias horas después. Y ya para ese entonces ya estaban las redes totalmente encendidas, ¿no? Recuerdo que lo primero, pues, mira, al igual que tú, los grupos de WhatsApp, en donde compartimos intereses, visiones, claro, debates, críticas, son los primeros que te alertan. Pero a partir de ahí... No sé tú, pero yo me dediqué a estar en la red social X, traté de buscar algún canal de YouTube, ninguno me convenció con alguna transmisión en vivo y la red social X para mí fue la fuente de información número uno en ese momento, ¿no? Es importante y yo la verdad es que quería destacar que pues sí, efectivamente existe mucho ruido en las redes sociales. A mí la verdad es que me llamó muchísimo la atención incluso los primeros pronunciamientos, las primeras declaraciones por parte del gobierno mexicano, porque yo sinceramente yo no pensé que fueran a darle un aval como lo hicieron al gobierno de Nicolás Maduro, ni que por agenda tanto el partido como el gobierno de México lanzaran prácticamente pues, un ataque en las redes sociales en contra de quien pensara que esta... llamémosla acción militar, porque sí fue una acción militar, tuviera como resultado la extracción, como ahora le llaman, del presidente... vamos a llamarlo ilegítimo, porque no ganó el proceso electoral que lo vio justamente de tomar posesión como presidente ilegítimo, ¿no? Así es. Del último proceso electoral. Nunca ¿no? hubo una transparencia auténtica sobre los datos de esa elección y sigue siendo una elección muy cuestionada. Ni siquiera la presidenta de México se atrevió a dar el respaldo en ese momento o felicitarlo por un supuesto triunfo. Sí. A ver, recordemos. O sea, vamos dijo a partir... quería esperar los resultados finales. Vamos a partir de ahí, ¿no? Sí. Ese es un antecedente, pero efectivamente fue a primeras horas que desde las cuentas de redes sociales del gobierno de México, de la doctora Claudia Sheinbaum, se publicó este primer pronunciamiento. Me llama la atención pensar que si no fuera un pronunciamiento ya previamente redactado, o quién crees tú que ayudó a redactar ese texto en las primeras horas, si es que ya lo tenían contemplado, ¿no? Porque debió de haber sido un círculo muy cercano a la presidenta. Muy claro, y claro. ¿No? Muy pensado. Deja tú lo cercano, íntimo. Porque de la Cancillería dudo mucho que el canciller hubiera influido en el posicionamiento. Yo creo que era más un posicionamiento ideológico, un posicionamiento sabiendo lo que iba a representar para ciertos sectores del gobierno, de Morena y del obradorismo en México. Sí, ¿no? Sobre todo, ¿no? Creo que pensaron mucho en ello, lo que me hace creer que existe algo más allá de una simple amistad o afinidad ideológica, ¿no? ¿Qué le deben a Venezuela? ¿Qué le deben al gobierno del expresidente Maduro, ¿no? ¿Qué deuda tienen con él? Esa es una gran pregunta, Gustavo. ¿Qué deuda tienen con Venezuela? Sí, ha habido muchas especulaciones sobre la relación no solamente política, económica, tanto con Venezuela como con Cuba, y la afinidad que ha habido y la prudencia que ha habido de esta administración en particular respecto a cómo mantener esa relación histórica, política, ideológica y hemisférica que se tiene. La realidad aquí es que yo sostengo que el comunicado no vino del área de Cancillería, mucho menos vino del área de seguridad, porque no es un tema que tenga que ver con la seguridad.
Yo creo que aquí tuvo que ver con un círculo político e ideológico que posiblemente haya estado inclusive fuera del gobierno de México y dudo mucho que haya sido circulado con el expresidente López Obrador, quien horas después emitió su propio comunicado, no quedándose atrás, ¿no? Sí, yo también creo, sí, claro, porque también los demás países latinoamericanos hicieron lo propio en su momento, pero la verdad es que es una defensa tan fuerte como la que hemos visto igual en redes sociales por parte de un gobierno, incluso a nivel latinoamericano, yo creo que no va a tener precedente, ¿eh? Porque soltaron a todos los youtubers, a todos sus voceros en redes sociales, ¿no? Sí, sobre todo para tratar de dictar la narrativa, pero algo de esta dimensión no hay manera de ganarle o de querer imponer una narrativa o querer imponer una agenda. La realidad es que la fuerza del hecho, del acontecimiento en sí, aun cuando había muy poca información, no se sabía si Nicolás Maduro había sido ejecutado, no se sabía si estaba detenido, no se sabía si iba en un barco, en un buque anfibio, como ahora después, horas después, ya hasta en la noche, sí, el claro, propio supimos, Donald Trump lo dio a conocer en el buque Iwo Jima, pero no se sabía si iba volando hacia Estados Unidos. En algún momento Donald Trump dijo que iba a llegar primero a Florida y luego a Nueva York. O sea, no había información. No había mucha información. Y las redes sociales también de Venezuela. Caldo de cultivo, ¿no? Sí. También, de nuevo, estos vacíos, ¿no?, informativos, pues claro que son caldo de cultivo para las noticias falsas y para que otros tomen la narrativa en sus manos, ¿no? Telesur transmitiendo en vivo un evento de Cuba. Claro. No, y la televisión en Venezuela, hicimos un monitoreo en toda América Latina. La verdad es que en Venezuela fue un día soleado. Así es. No había información, nada. Había telenovelas, películas, pues no había personas dibujos en las animados. Calles, no había un noticiero, ni nada. Había programas de revistas, de espectáculos. No había un solo informativo transmitiendo. Y Telesur, pero Telesur internacional, porque Telesur al interior del país no estaba reportando nada, ¿eh? Nada. Y contrasta esto con otros eventos. Recordarás claro. la guerra en Irak, la invasión en Irak, donde prácticamente CNN estaba transmitiendo y tuvimos la información desde las azoteas en vivo, en los hoteles, claro. diciendo cuáles sedes estaban siendo bombardeadas porque en tiempo además real, había ¿no? estado muy cantado. Y acá vimos que precisamente, ¿no?, la secrecía fue tal que las cadenas de televisión no tuvieron oportunidad. Bueno, primero porque obviamente Venezuela no permite el ingreso de periodistas internacionales, ¿no? Y dos, porque pues realmente no sabían ni siquiera qué iba a pasar en estos días, Pero no había ni siquiera un Nosotros ya lo sí. habíamos especulado. Sí. No, porque no hay las condiciones para las cuales ni siquiera los propios venezolanos, no hay corresponsales en ese país. Recuerda que fueron sacados. Incluso las cadenas dejaron ya de transmitir y hay un bloqueo sobre las redes sociales y sobre YouTube en general. Entonces, la realidad es que eso fomentó un vacío de información. Así y que es. Aún con el goteo de la información, lo poco que se sabía o sí. lo poco que había dado a conocer el propio sí. Departamento de Estado, sí. vino un tsunami sí, claro. de tráfico en redes sociales, sí. en la cual no había una persona en el planeta que no se hubiera enterado de esta situación ya prácticamente al mediodía, tarde del siguiente día. Sí, ¿no? fue un fin de semana, repito, muy complicado a nivel informativo y después, bueno, repito, se extendió esto con la voracidad, con la velocidad que tienen las redes sociales, para bien y para mal, porque vimos cada cosa, Gustavo, híjole. De veras que, mira, yo ya no espero nada, mira, del gobierno de la presidenta Sheinbaum todavía. Pero de ciertos gobiernos y del propio partido, yo ya no espero nada y a pesar de ello, me siguen decepcionando. ¿Qué nivel de bajeza a tal grado de hablar de un secuestro, ¿no?, por parte del gobierno de los Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos, de las fuerzas especiales de este grupo Delta?
Del Grupo Delta, del ejército americano, que sustrajo, aunque la gente de izquierda o que tiene cierta afinidad o que es pagado por el gobierno incluso, bueno, habla de un secuestro, porque yo también todavía quiero dividir a lo que es el gobierno con la verdadera izquierda y el progresismo, no únicamente en México, sino en toda América Latina, porque lo que vimos en México lo vimos replicado en Colombia, en Perú, en Brasil, en Argentina, en Chile. También hubo quien pues jaló agua para su molino, ¿no? Y repito, esto es caldo de cultivo también para un cierto sector en México. Obviamente del conocido como obradorismo, porque repito, yo todavía quiero distinguir y sacar a la izquierda y al progresismo de esta ala radical en la que se ha convertido el mal llamado obradorismo. Porque pues ya vimos que incluso salió a dar un mensaje en redes sociales, ¿no? El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Sí, y aquí la distinción que efectivamente haces es la diferencia entre la opinión que pueda estar dividida respecto a la presidencia de Nicolás Maduro, la legitimidad postelectoral de su gobierno, el régimen de derechos humanos en Venezuela, pero también donde contrasta, donde genera también un debate en las sobremesas y en la opinión pública en México, pues son las insinuaciones y amenazas veladas también de manera similar hacia México, porque pues las acusaciones de tráfico, ya no de fentanilo, en este caso ya de cocaína, ya es público que los cargos son por cocaína y no por fentanilo, pues irremediablemente trastocan pues la crisis que está viviendo México en materia de seguridad. Y si me permites, voy a leer el mensaje que dio el expresidente Andrés Manuel López Obrador, aunque en el partido Morena, si viste los comunicados, decían nuestro presidente. Bueno, la doctora Andrés todavía Manuel cuando se López refiere a él Obrador dice el presidente pues López Obrador. Sí, pero es expresidente. Dice, estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial. Presidente Trump, no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas, dijo el exmandatario mexicano. Mande al carajo a los halcones. Usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide la efímera victoria, que la efímera victoria puede ser en la contundente derrota del mañana. La política no es imposición. Recuerde que el respeto al derecho ajeno es la paz, como nos enseñó Benito Juárez en el siglo XIX. Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano. Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum. Por ahora, y además fue una frase que que además ya es parte del imaginario colectivo y de los memes y de las redes sociales, dijo: por ahora no le mando un abrazo. AMLO. Aparte se firma como tal cual, ¿eh? ¿A qué hora fue publicado ese texto? Recuerdo que habrá sido alrededor del mediodía, 2 de la tarde. Publicado, ahora te digo, a las 3 de la tarde con 19 minutos del sábado. Imagínate lo que tuvo que pasar durante esas... Digo, Andrés Manuel es una persona que se levanta temprano en las mañanas. Sí, temprano, ¿no? Claro. Y seguramente estaba... A ver, seguramente le levantó el teléfono rojo. Sí, yo también creo, sí, claro. Imagínate sí, toda la reflexión, consultas, debate, consultas. ¿Con Jesús? ¿No? Pues con Jesús. ¿Pero qué información le pudo haber? Jesús Ramírez. Información de Jesús X. Ramírez, que por cierto ya envió a sus youtubers, a sus voceros, ya los mandó a Venezuela. Ellos sí tienen acceso. A viáticos. Ellos sí tienen acceso al país. Ellos sí han podido entrar, porque si ha sido usted observador, amigo que nos escucha, las cadenas internacionales no tienen a ningún corresponsal todavía en Venezuela. Todos están en Bogotá o están en la frontera. De Venezuela, pero del lado colombiano. No han podido ingresar a Venezuela. ¿Y qué cree? Que los youtubers que envió Jesús Ramírez y el gobierno de México, la Coordinación de Comunicación Ciudadana, ellos ya están en Venezuela, porque obviamente existe una comunicación y tienen una línea directa, un fast track con el gobierno
iba a decir de Maduro, pero pues ya no. De Delcy Con el Rodríguez. con el gobierno venezolano, se ve que tienen una línea directa entre Palacio Nacional y Venezuela y el gobierno de Venezuela, precisamente para dar entrada a los voceros, a los vocerdos de Jesús Ramírez, de la presidencia de la República en ese país. Vamos a ver qué es lo que Vamos a ver transmiten, vamos a ver que al final del día ya es muy complicado tratar de distorsionar la realidad. Las redes sociales sí, luego pero son expertos, lo ponen. Gustavo, son expertos y además deja tú Esta semana deja sucedió tú el apoyo de las redes sociales, el apoyo económico que tienen para comprar grandes pautas y difundir el mensaje en las redes sociales, ¿no? Y con dinero, y además con dinero público. Pero aunque pretendan a lo mejor en un programa decir, no sé, barbaridades como que el tren interoceánico fue descarrilado por un atentado coordinado por la viuda de Carlos Manso, inmediatamente las propias redes sociales claro, los ponen en orden, sí, ¿no? sí, o sea, ya no hay tanto margen. Pero de todas formas, para intentar, mira, ¿no? también hay información que está distorsionando. Digo, y es lógico, porque aparte es un canal que ha sido financiado y seguramente lo seguiría siendo hasta el momento en el cual no quede un solo miembro del gobierno de Maduro en el poder, pero Canal Red de Pablo Iglesias, que se sabe es financiado desde Caracas y obviamente también aquí desde la Ciudad de México, pues bueno, mira, parecían que estaban de luto. Parecía que a Pablo Iglesias cuando salió a dar su primer mensaje en redes sociales a través de una transmisión en Zoom, parecía que se le había muerto la abuela. Estaba literal de luto por la caída del dictador. Pero será luto financiero por Sí, ya claro, no poder pagar claro, las cuentas. ya no van a poder pagar el enorme equipo de producción que tienen asentado aquí en Ciudad de México como cabeza de Latinoamérica, pero bueno, todo el mundo sabe que los financiamientos de Canal Red provienen también obviamente de Caracas, capital de Venezuela. Que es uno de los efectos que ya ha dado a conocer tanto Marco Rubio como Donald Trump en el sentido de pues todo lo que Venezuela estaba directa o indirectamente financiado, pues debería estar preocupado en este momento, ¿no? Sí. No. Mira. Híjole, es que están sacando el cobre, ¿eh? Ahora. Y a mí me encanta porque se están evidenciando solos, pero de una forma. Mira, no hay forma en que alguien que vive en un país democrático, capitalista, porque México es un país capitalista, ¿no? A menos de que nos den las pruebas de que no lo sea, pero será muy difícil. Sostengan una dictadura militar como la de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. La verdad es que no tienen madre, no tienen abuela, Gustavo. Y es ahí donde no siento que hayan podido ya articular su posicionamiento, su mensaje, que en mi opinión debería de rondar única y meramente sobre el tema de la resolución pacífica de controversias, el tema de la soberanía nacional, lo que se dijo hoy en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en su momento pues del juicio que para todos efectos va a tener Nicolás Maduro enfrentando los 4 cargos que ya se le presentaron el día de hoy en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Claro. ¿No? Creo que sobre eso debería de versar, pero sí hay cuestiones que para muchos resultan indefendibles en términos pues de los resultados de las últimas elecciones, que es algo que pues nadie puede atreverse a defender abiertamente porque vaya, ni siquiera hay datos para hacerlo, ¿no?